Esta es la tercera lección que ya casi estamos por concluir de una serie de 7, 8 lecciones que he preparado sobre la Iglesia de Cristo. Desde mi punto de vista, muy necesaria, muy útil para cada uno de nosotros que queremos fundamentar nuestra fe en las cosas de Dios. No sé qué día me preguntaba un hermano que alguien le decía que si sabía el origen de la iglesia, cuál fue el origen. La Biblia, hermanos, no esconde el origen. Y aquí hemos dado, si alguien requiere, puede ir aquí a Facebook Live, Iglesia de Cristo, y ahí han quedado las lecciones 1, 2 y 3 ya grabadas. Y ahí está, puede documentarse con pasajes bíblicos, con profecías que se hicieron sobre la iglesia. Citamos a Daniel en su momento, a Isaías, a Joel. Ahí está, repásenla. La Biblia habla del fundamento y el origen de la iglesia, del pueblo de Dios, de un pacto renovado, de un reino espiritual el cual no será jamás destruido, dice la palabra de nuestro Dios, ni dejado a otro hombre. Esa es la iglesia. Sí, para muchos hermanos la iglesia no importa, como incluso sus coritos dicen, pero para Dios sí importa. La iglesia es la esposa. La iglesia es, hermanos, aquella promesa de Dios cumplida, la cual se habría de edificar, a donde el Señor agrega a los que van a ser salvos, de acuerdo a Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. La iglesia no salva, es cierto, el que salva es Cristo, pero los salvos están en la iglesia. ¿Cuál? Pues nomás hay una, no sé por qué preguntan cuál, si Cristo nada más vino a edificar una, la iglesia de Cristo. Y no es el nombre que nosotros hemos puesto en el letrero afuera. Cristo nunca puso nombre a la iglesia. La iglesia de Cristo significa que es su propiedad. Es como si Roberto, el carro de Roberto, el libro de Roberto, el pantalón de Roberto, la camisa de Roberto. No es que se llame de Roberto la marca que él usa, pero es de él, es su propiedad. La iglesia es de Cristo, no es que se llame iglesia de Cristo. En la iglesia se conoce como la casa de Dios, como columna y baluarte, como el reino del Señor. Diferentes términos que utiliza la Biblia. El denominacionalismo, las sectas han puesto que Rosa de Salón, que Iglesia Pentecostés, Iglesia Bautista, Iglesia Metodista, ellos ponen nombre. Cristo nunca puso nombre a su iglesia, es una iglesia. Cristo no edificó dos iglesias. Es como cuando mandó a hacer el arca. ¿Dónde está? El arca no salvó, el que lo salvó fue Dios, dice la Escritura, que 8 personas fueron salvas. Pero ¿dónde estaban los salvos? En el arca. ¿Cuál arca? Pues en la que Dios dijo que se hiciera. Le dijo a Noé, hazte un arca. Pues los que estuvieron en esa arca fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. ¿Por qué? Porque Dios dijo, haz un arca y en esa arca entrará. Y únicamente los que estaban en el arca fueron salvos. Únicamente los que estén en la iglesia del Señor serán los que vendrá el Señor cuando venga Cristo, nadie sabemos cuándo, vendrá como ladrón en la noche y recogerá a su pueblo. Y todos seremos llevados delante de Él para tener un juicio justo, no como el que le hicieron a su hijo aquí en la tierra, sino que todos, dice según los Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un tribunal, ese es un lugar donde se nos va a enjuiciar, para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho mientras estaba vivo, mientras estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Eso dice la Escritura. Cada uno recibiremos. Así que esto es lo que hemos estado diciendo. Ahí están grabadas en Facebook Live, Iglesia de Cristo Kissimmee, si gusta repasarlas. Hoy concluiré rápidamente la número 3 que estamos dando, ya casi estamos por concluir. La quise poner desde el principio para aquellos que no han estado todo el tiempo. Esta es la serie, se llama así, Iglesia de Cristo, ¿verdad? Esta es la que tiene que ver con su suficiencia, en donde citamos la profecía de Daniel. No voy a meterme ahí porque yo sé que después batallaré para salir, pero ya vimos en su momento las profecías
Y también, hermanos, vimos mucho más, sobre todo, el cumplimiento, cómo la iglesia fue profetizada, cómo fue preparada, cómo fue prometida, cómo fue predicada. Y el punto, hermanos, terminamos diciendo, Dios hizo todo este trabajo solo para terminar con una iglesia insuficiente, porque hay quienes le quieren agregar. Que vamos a agregarle una escuela para predicadores, que vamos a agregarle una casa para orfanatorio, que vamos a agregarle una cocina, que vamos a agregarle una cancha de básquet, que vamos a... ¿Usted cree que Dios hizo todo eso y no se hubiese acordado de eso? Que no se hubiera imaginado que eso fuera necesario. Lo que no puso es que no se necesita, no le pertenece, no es negocio de la iglesia. Ahora, cuando comenzamos a agregar ciertas cosas atractivas para atraer a la gente, comenzamos a diluir el Evangelio. La gente tiene que venir por el Evangelio, no por las atracciones que la iglesia puede. Si no, vamos a hacernos un campito, vamos a hacer una feria, un carnaval, y la gente va a venir. Vamos a comenzar a regalar ropa y comida y despensa y la gente va a venir. Y este lugar pronto se va a volver insuficiente. Pero ¿por qué no vino antes cuando estábamos predicando? Porque el Evangelio no les interesa. Van a venir por lo que estamos dando. Y Jesucristo, aquella gente que comenzó a ir porque buscaba la comida, dice la Escritura que se detuvo ahí en Juan capítulo 6 y les dijo, bueno, ustedes me están siguiendo, pero no porque han visto quién soy yo. Ustedes me buscan porque ayer comieron y llenaron sus vientres, llenaron su estómago. Y ustedes quieren más comida. Trabajar por la comida que perece. Por esa tienen que trabajar. Por la otra, la comida que viene a regresar a dar padre. Pero la comida física no es punto de la iglesia andar otorgando. No sé si usted ha visto aquí, no en esta, pero en la que sigue, el día que nos íbamos, hermano John nos llevó, casi las 5 o 6 de la mañana. Ya había una línea de carros ahí porque era día de despensa aquí en este lugar. Y hay una larga línea, a veces se pone como hasta una milla y da vuelta como un gusanito, que la gente va ahí, ¿verdad? Porque sus despensas quedan. Mire, si usted en lo individual es una persona que gusta ayudar al prójimo, la Biblia no está en contra de ayudar. Pero hay que separar las cosas. Como un individuo. Usted es una persona que le gusta ayudar al necesitado, que tiene personas que usted tiene la manera de ayudar, quiere darle despensa, quiere darle ropa. Hágalo como individuo. Pero no venga a meter la mano a la ofrenda, porque la ofrenda de la iglesia tiene especificaciones, regulaciones dadas por Dios en quienes utilizarse. ¿Me entiende? Por lo tanto, hermanos, si nosotros acomodamos cada cosa en su lugar, no hay problema. No es que somos díscolos, tacaños o que no nos gusta ayudar. Solamente que Dios dejó, incluso dentro de la iglesia puede ayudar a viudas, pero no cualquier viuda. La Biblia te dice qué clase de viudas podemos ayudar con la manutención de la ofrenda. Todo eso, hermanos, está especificado. Pero para quienes no leen la Biblia, incluyendo grandes instituciones espirituales que se dicen, como el denominación, eso lo pasan por alto. Eso lo pasan por alto. Y dice la misericordia de Dios. Y como la gente anda buscando otras cosas, pues esos sí son buenos. Esos se aman a Dios. Esos de acá, esos no. Y entonces comienzan a ver las cosas de una manera tergiversada. Ya no miran la claridad de la escritura, sino miran lo físico que se les puede dar. Y ese es el problema en el cual vivimos. No es tan complicado de entender. Hoy en día están de moda las mega congregaciones, es decir, la unión de congregaciones donde ya no pueden reunirse en un lugar tan pequeño. Esto es algo pequeño para ellos. Ellos necesitan hoy en día gimnasios, ellos necesitan como estadios, porque son mega congregaciones y preparan profesionales para predicar. ¿Ha oído de Cash Luna? En Guatemala, ese hombre a nivel mundial ya es famosísimo. Y como que cada país tiene uno. Yo no alcancé hueso, quería mi hueso, no sé qué. Nunca apliqué y no voy a aplicar, pero cada país tiene uno de esos. Y todo comenzó con algo que hay en Estados Unidos. Estados Unidos también
comenzaban en los años 80 a buscar su predicador, Billy Graham, ¿verdad? Y este otro, y aquel otro, y entonces sacan un predicador moderno, atractivo, que sepa mucho de la Biblia para atraer a la gente, pero puro engaño, no hay evangelio. Hay parte del evangelio, lo demás, da, diezmo, ofrenda, está robando, y la gente emocionada, y ahí no sigue. Y eso trata, de eso se trata. Entonces, nada de esto, hermanos, debemos nosotros continuar, sino que al contrario debemos de parar eso. Finalmente, en la segunda parte que vimos, también vimos nosotros que la iglesia diseñada por la sabiduría divina de Dios tiene un propósito. Debe ser suficiente para cumplir ese propósito. Y comenzamos a ver diferentes cosas. Y ahí tenemos algunos de los puntos, hermanos, que comenzamos a ver. Cuando uno niega la suficiencia de la iglesia, es negar la sabiduría y el poder de Dios. Abra su Biblia conmigo, nada más para leer esos versículos que aparecen ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 al 31, un texto muy adecuado para comenzar la lección de esta tarde. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 en adelante. El apóstol Pablo dice en la Escritura: pero lo insensato de Dios. Para mucha gente somos muy poca cosa. La iglesia de Cristo no tiene nada que ofrecer. Ustedes son muy pocos. Ustedes tienen ahí, no tienen nada que ofrecer al mundo, por eso están quedando solos. Es cierto, físicamente no tenemos nada que ofrecer. Es más, pasamos desapercibidos entre la gente, no vestimos de una manera diferente. Pero es lo que Pablo está diciendo, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Permítame hacer una aclaración. No es que Dios tenga algo insensato. Pablo está diciéndolo en la manera, aun cuando la gente llegase a considerar esta reunión insensata, insípida, mira cuántos poquitos son, mira la clase de personas que están, aunque ellos nos consideraran insensatos, si esto es lo que Dios dice, es mucho más sabio que cualquier sabiduría que el hombre piensa que tiene. Esto es lo que Dios dice. Por eso yo le digo, le estoy tratando de explicar, no se sienta mal, hermana. Si usted tiene un amigo, un familiar que le dice: mire, es que entre ustedes son muy pobres, mira, vente acá venimos, y viene esta persona de importancia, y mira, vamos a tener un conjunto, una orquesta, y ahora para Navidad, y que vamos a tener este show y vamos a tener esto. No se siente usted, todavía dice que no. Esto es lo que dijo Dios que tenemos que hacer. Y si esto es lo que Dios dijo que tenemos que hacer, esto lo vamos a seguir haciendo. Y con esto Él recibe honra, no con lo otro que se le da. Lo otro es lo que el hombre quiere crear, como Caín. Caín se cansó de darle lo que Dios pedía. Y un día se tuvo la brillante idea de decir: bueno, le llevo esto más. Y le llevó de sus tierras, le llevó semillas o lo que le haya llevado. Y Dios se molestó con la ofrenda de Caín. Y se agradó de lo de aprender de su hermanito Abel. Abel siguió dando lo que Dios le decía. Un corderito pediste, Señor, aquí está mi corderito. Hasta por eso lo escogió lo mejor que tenía, dice la Escritura. Porque a Dios hay que darle lo mejor. Abel no se cansó de darle a Dios lo que Dios le pedía. No nos cansemos de darle a Dios lo que Dios nos pide que hagamos, hermano. Aunque las megacongregaciones a fin de año, o ahora en la Cuaresma, o ahora que ellos llaman Cuaresma, y lo que viene Navidad, y que viene esto, hagan sus shows, sus títeres, lo que quieran, déjenlos. Eso no es de Dios. Entonces, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y es lo que nos debe de importar. Estar en Cristo, como los que subieron el arca. Estoy en el arca que Dios le dijo a Noé. Por Él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación,
santificación y redención. A los que estamos en Cristo, eso es Cristo para nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Así que, para mejorar el reino de Dios, el hombre tendría que ser más sabio que Dios y más poderoso que Dios. Y eso es caer en el pecado de la presunción. ¿Quién puede ser más sabio que Dios? Absolutamente nadie. La tercera y última parte de mi lección, que era donde yo quería gastar unos minutos, y si podía entrar a la cuarta sería bien, pero si no, me daré por bien servido si logro explicar esta última página. Por lo tanto, la iglesia es suficiente para cumplir la obra encargada por Dios. La iglesia para promover el evangelio. No necesitamos que agregarle nada a lo que Cristo dejó. La edificación se da aquí en la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y versículo 42, cuando recién comenzó la iglesia allá en Jerusalén, y en aquel primer día fueron bautizados como 3,000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quiero que usted note y le dé importancia a la frase primera del versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si nosotros queremos ser edificados con la palabra de nuestro Dios, es lo mismo que tenemos que hacer. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Creo que en la última predicación expliqué un poquito por qué el término doctrina de los apóstoles. Es como cuando leemos en el Antiguo Testamento la ley de Moisés. No es que Moisés hizo una ley, es que Dios a través de Moisés transmitió al pueblo su ley. Esta no es doctrina de los apóstoles. ¿Recuerda lo que dice el apóstol Pedro? Los hombres de Dios, y todos ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que lo que ellos nos dieron, que se convirtió en doctrina, viene de Dios. Lo que Pablo dijo a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los romanos, a Timoteo, a Tito, vino de Dios. Se convierte en doctrina apostólica. Y si nosotros queremos ser edificados, la hermana Camila está estudiando o va a estudiar para nutrióloga, algo así. Lo que ellos lo que les enseñan, me imagino yo, ¿verdad?, es darle al cuerpo que Dios creó los nutrientes, los elementos que necesita nuestro cuerpo para tener un desarrollo activo, positivo, sin dañarlo. No darle tantas cosas dañinas. Eso es lo que ellos van a estudiar. Para fortalecer el cuerpo humano. Para que nosotros fortalezcamos el espíritu, necesitamos edificación. Y la edificación se obtiene no con tantos libros. La gente va a la librería y se llenan de libros espirituales y esto y lo otro. Está bien, si a usted le gusta leer, no tengo nada, tenga cuidado lo que lee. Pero tenemos un libro que trae 66 libros, que es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentarios, que estos sí son inspirados. ¿Ya los leyó? Pero andamos buscando el último bestseller, el que está de moda. ¿Ya leyó este? Este no pasa de moda. Dice el apóstol Pedro que su palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Este sigue siendo el bestseller. Este tiene palabras de vida eterna. Pero a veces nos aburre leerlo. A veces creemos que es un libro pasado de moda. Y no es así.
Una hora a la semana de venir a escuchar la palabra no le alcanza. Es como si yo le diera a usted solamente, Wilfredo, esta semana una hora vas a comer una comida. Toda la semana no hay nada. No alcanza. Una hora aquí no alcanza. Necesitamos nosotros cultivar la práctica de edificar, de leer. Yo estoy ayudando un poco mandando audios, pero a mí tampoco son suficientes. Cultive su propio. Recuerda, la salvación es individual, hermanos. Preparaos con temor y temblor, dice la Escritura. No es que el Señor viene por ese grupo y vamos todos juntitos, no es por grupo. Es más, ni por familia. Es en lo individual. Perseverar, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Nada que sea algo fuera de la Biblia, no lo aceptamos. Nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño. Nos va a complicar. La benevolencia, hermanos, en Hechos capítulo 4. Ya en otro punto hablaré de la ofrenda en sí, todo un capítulo, pero por ahora. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. A los predicadores locales casi no nos gusta hablar mucho de esto, porque la iglesia va a pensar, es que el hermano quiere un aumento, el hermano quiere... No. Es algo que tiene que tocarse porque es un punto del tema bíblico, ¿verdad? Pero sí me gusta decir lo siguiente, hermanos, sin hacer comparaciones. Siempre se oye un dicho que dice, las comparaciones son dioses, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos comparen. Y yo no voy a comparar una congregación, ¿verdad?, que tenemos menos miembros y no tenemos el mismo trabajo que tienen los hermanos acá. Pero sí quiero decir una cosa, hermanos, que en cuestión de edad hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros ofrendamos. A veces pasa la ofrenda y de repente andamos sacando y se acaba la carreta. Ahí está. Indicación de que no he pensado durante la semana o antes de venir al culto qué le iba a dar a la semana. Y a la mera hora hay lo que saque. Cuando mi ofrenda tiene que estar pensada primeramente en lo que Dios me ha bendecido. Antes que otra cosa, tenemos que dar conforme hayamos sido prosperados. Es el punto, es un mandamiento. ¿Sí? Nada más que a veces no enseñamos eso. Tenemos que ofrendar conforme hayamos sido prosperados. 2. Conforme usted propuso en su corazón. Ya después entra mi voluntad. ¿Cuánto le quiero dar al Señor? Si el Señor me bendijo con tanta cantidad, y le voy a dar $5, y me dio 1,000 a la semana, y luego a 5, no es que la disparidad está bastante notoria, ¿no? Pero yo aprendí. Bueno, usted sabe. Un día a su pueblo Dios le dijo en el Antiguo Testamento, me has robado. Y el pueblo preguntó, ¿qué hemos robado? Pues en los 10. Ahí sí Dios les había pedido el 10%. Y ni el 10%. Y no era para Dios. Dios no necesita dinero. Pero Dios, de las 12 tribus del pueblo, dejó una sin herencia. Los levitas no tenían tierras, no tenían propiedades. Entonces, ¿de qué vivían? Ellos atendían al templo. Las otras 11 tribus traían diezmos para que de ahí la tribu sacerdotal comiera. Pero aún de esos diezmos que recibían los levitas, ellos tenían que dar la quinta parte a nuestro Dios. Entonces, cuando el pueblo no traía, pues no había para los que estaban sirviendo al Señor. Y dijo el Señor, ustedes me han robado. Pero bueno, hay 2 puntos anotados. Dice Jesucristo, más bien es dar que recibir. De veras, hermano, yo lo veo al revés, como que me gusta mejor recibir que en vez de dar. Sí, esa es la costumbre en el mundo. Cuando se trata para Dios, no podemos llevar esa costumbre, es al revés.
Hay hermanos y hermanas que se parecen y tienen una actitud a la viuda. Muchos quieren usar la viuda que, mira, no digo nada, Dios la bendijo. Es que esa no es la aplicación de ese versículo. No es que no, entonces yo tampoco voy a nada para que Dios me bendiga. Va a decir, no, esa no es la aplicación. El Señor está alabando una actitud. Y la actitud que el Señor alabó es que esa mujer, número uno, siendo viuda, que no tiene el sustento, el apoyo del esposo y de los hijos, tiene solamente una monedita la cual le debe de servir para al día o para ver qué come. Es lo único de lo que tiene ella. Sin embargo, eso único decide dárselo a Dios. Es la actitud, no la cantidad, lo que Cristo quiere que veamos en ese ejemplo. Entonces, esa mujer desciende justificada porque con su actitud bendijo a Dios al dar. Supo dar, supo desprenderse, cosa que nos cuesta a muchos de nosotros. Lo que entra en la cartera ya difícilmente sale, menos para los reyes, no. Para comprar mis tenis, mi carro, yo sí, pero no, para los reyes no. Entonces queremos nosotros la bendición de Dios, pero no buscamos cómo bendecir a su pueblo. Y el pueblo de Dios necesita ser bendecido también. En Mateo 25, no vamos a leer, pero usted puede leerlo en casa. Cuando viene el juicio de las naciones y unos son apartados, unos a la derecha y otros a la izquierda, lea en su casa en qué basó el Señor el apartar unos a la derecha y otros a la izquierda. Son cosas que nosotros podemos ver insignificantes. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve enfermo, me visitaste. Las actitudes nuestras que van siendo modificadas y cambiadas por la palabra de Dios es lo que Dios comienza a ver en nosotros. Nosotros podemos durar 30, 40 años como cristianos y nuestra actitud puede seguir siendo la misma desde que me bauticé. ¿De qué me sirvió? Sigo siendo mal pensado, mal juzgado, sigo siendo esto y aquello. Y no voy a venir. Y entonces, ¿de qué sirve? No estamos nosotros cambiando. ¿De qué sirve? No hay edificación. No estamos nosotros yendo a la par de Dios. El escritor de los Hebreos dice, después de tanto tiempo debían de ser nosotros ya maestros, pero tienen necesidad todavía de leche y no de alimento sólido. Ya a esos niños no se les puede dar comida. Nosotros venimos de ver a nuestra nieta de un añito. Bueno, Oscar todavía tiene que hacer unas migajitas para que ella coma. No se le puede dar trozo de carne que uno come, la pizza que uno come. Se atraganta, se ahoga el niño. No tiene la capacidad que nosotros tenemos, porque es un infante. Así los hermanos espirituales, los que pasan tiempo y lo crecen, no les puede dar mucho de se ofende. Hermano Señor, porque no doy. Porque no ha crecido. Tiene 20 años, tiene 10 años sirviendo al Señor, pero no ha entendido la primera lección. ¿Entiende? Entonces tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir incrementando nuestro conocimiento, siendo edificados con la doctrina de Dios. Hechos 4, versículos 34 y 35, y me gusta siempre hacer el énfasis de este ejemplo, y voy a leer del 32 para que todos entendamos. Esta acción no es un mandamiento, la acción que ellos tuvieron, es solamente un ejemplo. El mandamiento viene más adelante en 1 Corintios 16. Pero mire la actitud, yo estoy hablando de actitud, dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. ¿Cuál multitud? Los 3,000 que se habían bautizado y otros tantos que se iban agregando. Estaban unidos, había unidad, eran de un corazón y un alma.
y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esto es algo como, no sé si usted conoce el Alka-Seltzer, ¿verdad? Cuando uno lo pone agua, ese efervesciente que a veces hasta se sale, es ese fervor que tiene, ese efervesciente que tiene. Cuando el Evangelio entró en los corazones primitivos, floreció tanto que todo el mundo quería hacer lo mejor para Dios, aún en lo físico. Dice que veían cosas que tenían en común, y lo que tenían no lo veían como de ellos, lo miraban, si te sirve, hermano, llévate. O sea, fue una acción muy grata que sucedió en el primer siglo. Ojalá se repitiera hasta el día de hoy, y en algunas ocasiones se repite entre algunos de nosotros. Yo he conocido hermano, ¿te gusta? Llévate. En la casa tenemos ahí nosotros una cosa que nos dieron para escribir naranja, esos grandotes antiguos. Andamos predicando en México, y hermano, mira que eso. Le dije yo, hermano, ¿le gusta? Tenga, lléveselo. Y ahí lo tenemos en la casa. Uno exprimió naranja, pero grandote, o sea, antiguo, que le da uno y puede exprimir hasta toronja, ¿verdad? Su actitud. Otro le dice, no, hermano, es que me lo dio mi abuelo, yo lo tengo. No, tenga, llévese, así. A veces no todos tenemos ese corazón. Ahora que andaba en Colombia, en la última noche, cenando en casa de un hermano, no sé, yo creo que ella sintió que tenía que dar algo, y dijo, ay, hermano, tengo que dar, que lleven sus cosas, tenía unas tacitas ahí. Digo, hermano, a ver si llega, porque no soy cuidadoso del feliz, ya como no mal. Pues llegar, una cosita ahí con 5 tacitas. Quizá no es muy costoso, pero es la actitud, el saber desprendernos, el saber compartir. ¿Por qué? A lo mejor le nació esta gente viene de tan lejos a predicar, hermano, llévate esto. Algunos hermanos americanos que practicamos con ellos, hermano Copeland aquí mismo, de que él llegó a predicar cuando todavía él predicaba sin comunidades, llegaban y no había que salario para los predicadores. El hermano, una gallinita, y se iban ellos con sus gallinitas. La gente agradecida de que el hermano le venía a predicar de tan lejos, aunque sea un pollito, llévate un pollito. Ten este saquito de frijol, el saquito de café, llévatelo. Esa era su recompensa. Y no es que estemos buscando que nos den un saquito ni un pollito. Lo que estoy diciendo es esa actitud que en muchos florece. No en todos, pero es bonito, ¿verdad? Pero así como nos gusta recibir, dice Cristo, más bienaventurado es dar. ¿Ha sentido usted gozo de dar? Cuando usted da, cuando usted ayuda, se siente uno bien. Entonces, estos no reclamaban nada, sino que todos tenían la cosa en común. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. La gracia de Dios estaba sobre todo esos grupos de hermanos. Se podía ver esa gracia de muchas maneras. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Alguien una vez dijo, hermano, usted dijo que los levitas no tenían propiedad, ese tenía una. Es cierto. Ya para el tiempo de Cristo, hermanos, les he dicho muchas veces, en muchas cosas el pueblo de Dios estaba muy desvirtuado. Más, pregúntese cuántas veces Cristo fue al templo. La Biblia registra 2, a lo mejor pudo haber sido que fue más, pero la duda es que registra el Señor. ¿A qué fue? A limpiar. Y les digo, esto es una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. El Señor no anduvo cerca del templo mucho, porque ya no se hacían las cosas como debían hacerse. La ley había quedado escondida debajo de las tradiciones que los escribas y fariseos tenían. El Señor se lamentó mucho de esa situación. Entonces, levita aquí, que se tiene una propiedad, a lo mejor pues, ya no le alcanza, no le dan dinero, no hay nada, tuvo que trabajar, tuvo que comprar, el pobre Bernabé. Pero cuando llegó la oportunidad, también la trajo a los pies de los apóstoles.
¿verdad? Entonces, esta es la situación. Lo único que quise leer eso es para que ustedes vean los cambios que puede producir en nosotros. Digo, cuando uno con trabajo se hace de algo, ¿verdad? Uno también tiene que ser sabio, pero no nomás lo voy a tirar por tirar. Pero en determinado momento uno está listo para desprenderse si tengo que, por alguna necesidad en la cual puedo contribuir. Y esto no es un mandamiento, esto depende de cada quien. Eso depende de cada quien. Llevé un carro a un mecánico allá en este viaje y un mecánico amigo y le digo, no, bueno, sí, él me decía, él no es miembro de la iglesia, le digo, Rolando, y ya la casa que tienes la vas a dejar a tu hijo. No, yo no voy a dejar nada, ya él, cada quien, que no sé qué. A veces nosotros como padres, ¿verdad? Pues ya hemos acumulado en nuestra vida algo. Bueno, va a llegar el momento en que yo tengo que ir a un lugar, un abogado, y dejar un testamento y tengo que desprenderme, tengo que decir, mira, esos bienes son para mis hijos, ¿verdad? Y no, o si no, si no tuviera hijos, bueno, eso es pues, para mi familia, mi padre o mi madre, si viven, o mis hermanos, eso quiero regalarlo a la iglesia. Es muy raro, pero todavía se da casos. Entre los americanos se han habido 2 o 3 casos donde no tienen ya familia o algo, eso que se regale a la iglesia. Ponemos mis bienes que pasen al nombre de la iglesia. Ya entrando al nombre de la iglesia ya no es propiedad del hermano, ya es parte de la ofrenda de la iglesia. Bueno, es su voluntad, tampoco está mal. Es su voluntad, darle al Señor. Otro versículo, hermanos, ahí hablando también de la benevolencia, en Hechos 11, 29. Mire cómo en este ejemplo, queridos hermanos, los hermanos escucharon de una necesidad que vendría. Voy a leer un poquito antes del 29. Dice, versículo 27 de Hechos capítulo 11, Hechos 11, 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Una hambre en la tierra de Israel llegó en tiempo de cuando Claudio era el emperador romano. Entonces los discípulos, fíjese bien, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¡Qué noble actitud! Aquí vemos una necesidad, hay una hambruna allá en Judea. Los hermanos, los discípulos de otras congregaciones se dan cuenta de esa necesidad, reúnen sus bienes y envían a los ancianos, ¿sí?, de cada congregación en Judea, y esto lo distribuyen entre los hermanos necesitados. Esa es la cooperación, la edificación, la benevolencia que la iglesia debe de practicar. Cuando hay necesidades de iglesia a los hermanos, podemos nosotros colaborar. El evangelismo, la iglesia local está encargada de evangelizar. El mismo en Hechos 11, lean los versículos previos, versículos 22 al 26, aquí mismo donde estamos. Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera a Antioquía. Habían escuchado que ya se había abierto la puerta para el evangelio, y allá envían a Bernabé, vaya a predicar en Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, es decir, vio mucho carisma, vio mucho recepción de parte de la gente, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno, hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Escuche lo que hace él. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué es lo que están haciendo? Evangelizar. El evangelio llegó a Antioquía, manda a los hermanos que están en Jerusalén, vaya a ver cómo está la gente. Dice que en Antioquía han recibido el evangelio, viene y mira una gran multitud que se ha bautizado. Él sabe que es mucho trabajo para él solo,
seguir evangelizando y edificando. Se acordó que Saulo estaba en Tarso, va y le dice: Saulo, ¿quiere venir a ayudarme? Y viene Saulo, que más adelante será el apóstol Pablo. Y juntos se congregaron todo un año ahí con la iglesia. Y a los discípulos, que eran enseñados por Pablo y Bernabé, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se ha preguntado por qué se les llamó cristianos? Porque seguían la doctrina de Cristo. Esa doctrina apostólica de la que hablamos en Hechos 42, es la doctrina de Cristo. Por lo tanto, la gente misma, estos son cristianos. Del Cristo que crucificaron hace unos años en Jerusalén. Esos son discípulos de Él. Cristianos. Y hasta el día de hoy, orgullosamente, nosotros nos llamamos cristianos. Somos discípulos de Cristo, no del hombre. No del hombre. Yo no soy metodista. Yo no soy bautista. Yo no soy luterano. Yo no soy bautista. Yo soy un cristiano. No tengo apellido. Muchos dicen: bueno, yo soy bautista, pero también soy cristiano. Se ponen apellido, ¿verdad? Nosotros no tenemos apellido. Solamente cristianos. Y punto. No más. ¿Qué implica ser cristiano? Uno que sigue a Cristo. Luterano, que sigue a Lutero. Calvinista, que sigue a Calvino. Mormón, que sigue a José Smith. Y así, cada uno tiene su dueño. Nosotros tenemos una cabeza que está en los cielos, es Cristo. La manera de hacer esta obra de la iglesia no es solo la mejor manera, es la única manera. Filipenses, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver. Capítulo 1, verso 5. Filipenses 1, 5. Ahora le voy a decir de acuerdo. Es Filipenses, capítulo 1, verso 5. El apóstol Pablo, hablando con los hermanos de Filipos, él da gracias a Dios por la obra que se hace en Filipos y cómo él se acuerda de ellos. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta el día de hoy. La comunión en el Evangelio. Los cristianos tenemos esa palabra que se llama comunión cuando tenemos el mismo Evangelio. Hermano, es que hay dos. Dice Pablo a los Gálatas: no hay dos. Pero hay algunos que quieren pervertirlo y predican un evangelio distinto. Y con esos se va quebrando la comunión. La comunión es con los que predican la sana doctrina. Pero con aquellos que dejan de predicar la sana doctrina, dice el apóstol Juan: si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa con él en sus malas obras. No es que estamos peleados. Yo no estoy peleado con los testigos de Jehová que están a nuestro lado. No conozco, creo que a ninguno de ellos. No tengo comunión con ellos. Eso es distinto. Pero yo les puedo hablar, no estoy peleado con ninguno de ellos. Yo no los odio. Si me dan la oportunidad, me gustaría predicarles. Pero no tengo comunión con ellos, porque no tenemos el mismo evangelio. Ellos no predican en el Cristo como el Dios que salva. Entre otras cosas, no tengo comunión con la siguiente congregación de corte pentecostés, porque ellos pasan por alto lo que la Escritura dice en relación a que la mujer guarde silencio, en relación a no meter música, en relación al ministro, en relación a la cena del Señor. Pero no tener comunión no significa que estoy enojado o que lo soy. No tenemos nada personal contra él. La comunión tiene que ver con el Evangelio, con la doctrina. ¿Entiende? Aquí en Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16.
Dice la Escritura así, Filipenses 4, versículos 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación, bueno, eso tenía que ver con el evangelismo. Sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando Pablo comenzó a predicar, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esta iglesia aquí en Kissimmee ha sido un gran apoyo para mi esposa y para mí. Ustedes saben que recién acabamos de hacer un viaje a Colombia. Esta iglesia participó ayudándonos con gastos para que nosotros fuésemos a predicar allá. No voy a decir nombres, pero también hubo un hermano, ¿verdad?, que se acercó a mí y de su bolsa me dio tenga hermano para su necesidad. Y le agradezco mucho, ¿verdad?, a ese hermano por su participación. Pero mi punto es, la iglesia tiene este fondo para la predicación del evangelio. Y aquí lo tenemos bien claro, en la Junta de Varones sabemos cómo hacer y qué no hacer por la ofrenda de la iglesia. Y eso, hermanos, nos ha quedado muy claro por las Escrituras. Y lo seguiremos haciendo mientras estaremos en este lugar. Así que vamos a continuar la obra del Señor, hermanos. La única manera de hacerlo es como dice la Escritura, y entonces traeremos honra y gloria a nuestro Dios. En Colosenses 3:17, ya para concluir y dejar también tiempo a la clase bíblica en esta mañana, dice Colosenses capítulo 3 y versículo 7, en la cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Es 17, perdón, Colosenses 3:17. Eso es muy importante que entendamos como iglesia. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Déjenme decir lo que significa eso. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Recuerda cuando a Cristo le preguntaron, ¿y tú en qué nombre hiciste eso? Lo que le están preguntando es, ¿con qué autoridad lo hiciste? Lo que Pablo dice a los hermanos aquí en Colosenses, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo con la autoridad de Cristo. Como iglesia, tanto en la evangelización, en la benevolencia, en la edificación, tenemos que hacerlo todo bajo la autoridad que Cristo nos da. Y cuando hagamos esto, hermanos, podremos salir con nuestra cabeza en alto, sin vergüenza, porque dice la Escritura que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como un obrero digno, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo quiero llegar al cielo, hermanos, sí. Yo sé que no voy a llegar perfecto porque no lo soy, pero quiero llegar con mi cabeza en alto y decir, Señor, lo que yo entendí en tu palabra, lo que tú nos diste, eso hice. No quiero llegar avergonzado sabiendo, yo sabía esto y no lo prediqué porque no me convenía. No, ¿de qué me va a servir? ¿De qué le sirve a usted tener un predicador que esconda lo que la Escritura dice? ¿De qué le sirve? ¿En qué le sirve? En lo absoluto. Entonces, queremos tener nuestra cabeza en alto y decir, esto es lo que dice la Escritura y esto es lo que vamos a decir. Todo lo que hagamos o digamos, hacerlo bajo la autoridad de Jesucristo. Y entonces, estos versículos previos que usted mira ahí, de Deuteronomio es lo mismo que dice, hace todo conforme al modelo que te fue mostrado. En Hebreos 5:9 dice lo mismo. Esos versículos narran lo mismo, que hagamos todo lo que Dios nos dice, ¿verdad? Pero me quería que leyéramos al menos este versículo. Los caminos de Dios son los mejores porque muestran su sabiduría y su previsión. Dios sabe cómo diseñó la iglesia, sabe por qué dejó lo que dejó y por qué no dejó lo que no dejó. Los caminos de Dios lo honran al requerir fe y confianza del hombre en sus caminos.
Eso funciona. Cuando Cristo mandó a evangelizar al mundo, ¿sabe con cuántos hombres empezó? Con 12. Vayan a predicar el evangelio por todo el mundo. Funcionó. Porque Dios sabe lo que Él hace. Él no está inventando a ver si funciona. Él sabe lo que funciona. Solamente que se requiere fe para hacer la obra del Señor. Cualquier esfuerzo por mejorar los caminos de Dios representa incredulidad. Es que el Señor dice esto, pero no se me hace que no, es mejor mi idea. Incrédulos somos. Haga lo que Dios dice y el resultado lo vamos a ver. Así que, queridos hermanos, esta es la lección número 3 y ahora sí la hemos concluido.